Muy buenas noches, hoy desde el corazón mismo de la ciudad de Santiago de Nueva Extremadura, fundada por los conquistadores españoles, en especial por el capitán Pedro de Valdivia, el 12 de febrero de 1541, y base de lo que será la posterior historia del territorio chileno ya como una entidad hispánica mestiza. Recordar que sobre esta ciudad, esta joven ciudad, que aún no cumple 500 años, existía otra ciudad. Los arqueólogos ya han tenido grandes muestras de que aquí existió un centro urbano y ceremonial de gran importancia de lo que fue el Imperio Inca y civilizaciones anteriores. Pero como todo lo que ocurrió en nuestra historiografía y nuestra historia oficial, siempre ha sido acomodada, ha sido limpiada, y nuestra historia no es más que un lindo cuento escolar. Varias personas han tratado de levantar eso, pero los historiadores oficiales no. ¿Qué nos enseñan? Una historia épica, una historia gloriosa y una historia llena de mentiras. Mentiras como que el ejército chileno siempre vencedor y jamás vencido. Esa es una tremenda falacia. El ejército chileno sí ha sufrido derrotas, tanto militares como en grandes batallas, es lo mismo, perdón, pero sí ha sufrido derrotas. ¿Qué otras grandes mentiras nos han enseñado? Que en Chile no existió nunca la esclavitud. A metros de acá, un poquito más allá en esas luces, por cerca del Metro Santa Ana, aún está el sitio donde existió el mercado de esclavos de la ciudad de Santiago. Un día de estos voy a ir a filmarlo y les voy a contar la leyenda urbana que rodea ese lugar, pero efectivamente hubo un mercado de esclavos que funcionó alrededor de 150 años en la ciudad de Santiago. Por lo tanto, sí tuvimos una gran población afrodescendiente en esta ciudad. Y así un montón de mentiras y cosas que nos oculta la historia y que hacen que la historia de Chile sea acomodada a los intereses de la élite que nos ha gobernado prácticamente por 400 años, una élite inamovible, una casta todopoderosa, que una de las cosas que ha hecho para mantener su poder es crear esta historia mitológica que es la historia de Chile, que es muy lejos de la realidad. Un ejemplo que les puedo dar, por ejemplo, nosotros todos los que vivimos esta época, vivimos el estallido social del 2019, con las consecuencias que tiene ahora respecto a los procesos constituyentes. Si tuviera una máquina del tiempo, los más jóvenes van a tener la posibilidad, no sé, por 70, 80 años más, de ver la historia de Chile de este momento histórico, y se van a encontrar que el estallido social no va a ser más que una nota al pie de página, una referencia bibliográfica a la cual no le van a dar ninguna importancia. Los historiadores del futuro van a decir: hubo descontento social y ajustes tanto económicos como sociales de cara al siglo XXI, que hicieron que se tenía que crear una nueva constitución, pero van a olvidar absolutamente todo lo que ocurrió. Y no es primera vez en la historia de nuestro país. El siglo XX está plagado de estallidos sociales, plagado. Se me vienen a la mente por lo menos unos 7, 8 inmediatamente. La huelga de la carne, los grandes conflictos portuarios, los conflictos sociales en la Pampa Salitrera, la huelga de la Chaucha, el, el gran estallido del 1957, las huelgas de Lota de los años 40, la gran huelga nacional de 1948, y así un sinfín de situaciones que, que la historia las tiene olvidadas, que no nos cuentan la historia. Ni hablar de la guerra civil de 1891, que fue la mayor tragedia política de nuestra historia y prácticamente nos enseña. No sabemos de esa guerra civil, que fue tal vez de corta duración, pero fue terrible. Hubo más muertes que en la guerra del Pacífico. Ciudades destruidas, grandes batallas navales, grandes encuentros entre ejércitos.
un desangramiento que definió la historia que tenemos ahora, pero es prácticamente olvidado. Fue una guerra como la guerra que vivió Estados Unidos entre el norte y el sur, los confederados con la Unión, de menos duración, pero con la misma implicancia y las mismas batallas y la misma estrategia. Pero eso está bajo la alfombra en nuestra historia. Tal vez por eso mismo los chilenos somos iguales. Los chilenos tendemos a olvidar nuestros propios problemas personales y le echamos rápidamente tierra a los conflictos familiares que nos puedan ocurrir y pasaron y no aprendemos de ello. Ese es un problema serio que tenemos como sociedad y por eso repetimos los mismos errores. Desde el momento que se fundó, o sea, estamos hablando que el capitán Pedro Valdivia lo primero que hace es ordenar la destrucción del centro ceremonial indígena de Cerro Blanco y la posterior destrucción de todo lo que es la infraestructura urbana de lo que era la ciudad anterior a la ciudad de Santiago, la ciudad de Mapoche, donde la arqueología recién está empezando a descubrir vestigios poderosos del tremendo centro urbano que se levantó donde actualmente está la ciudad de Santiago. Ni hablar, como les dije también, del mercado de esclavos, del tremendo mercado de esclavos que está a metros de acá, donde se comercializó con esclavos por más de 150 años, esclavos afrodescendientes, esclavos de raza negra. No me gusta usar esa palabra, pero así ocurrió acá, donde estoy mirando hacia allá, 2 cuadras hacia allá está el famoso mercado de esclavos, que también lo vamos a ir a visitar y vamos a encontrar la historia respecto a ese mercado de esclavos. Por lo tanto, antes de entrar a volver a viajar mañana, a volver a la carretera, empezar a partir por ahí y antes de empezar la historia de los conquistadores, mejor dicho, invasores hispanos y posteriormente de otras latitudes de Europa, hay que partir por ahí, por este redescubrimiento que es la historia de Chile. ¿Y hacia dónde iremos? ¿Cuál será el destino de este territorio? De este territorio que es tal vez geográficamente grande, pero en general es un país joven y pequeño, del que no deberíamos sentirnos tan orgullosos por la poca historia que tenemos, y tampoco tan arrogantes y sentirnos como lo más poderoso que hay cuando somos un componente más del gran país que es América Latina. Pero lo que nos convoca en la historia del territorio chileno y en eso vamos a trabajar. Pero partamos de la base y no olvidemos que la historia que nos contaron en la escuela no es más que un lindo cuento épico que esconde la verdadera historia de sangre del territorio nacional. Mañana seguimos desde el bus. Buenas noches.